Bienvenidos nuevamente estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema del realismo mágico. Bueno, es una continuación del tema anterior, eh, que era el boom latinoamericano, ¿verdad? Entonces vamos a continuar ahora con el realismo mágico. Para iniciar, vamos a decir entonces que el realismo mágico es un movimiento. Se recuerdan que en el boom les dije que no era ningún movimiento, que no era una corriente literaria, este, que no era un género literario. No, en el boom no era esto. Ahora, en el realismo sí, vamos a decir que es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanzó su punto más alto, su apogeo, digamos, entre la década de los 60 y los 70, que coincidió, ¿verdad?, con el boom literario. Eh, Cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano, ¿verdad? Es lo que les mencionaba, es el boom latinoamericano. Y el que, digamos, utilizó el término por primera vez eh, de realismo mágico fue el escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, y lo hizo pues en un libro titulado Letras y Hombres de Venezuela, publicado en 1947. El realismo mágico es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presentan como algo cotidiano, o mejor dicho, es una narración basada en la observación de la realidad, donde tienen cabida singularidades, peculiaridades y extrañezas dentro de la normalidad. Es decir, aquí en este movimiento artístico o movimiento literario, pues se conjugan, digamos, la realidad con la irrealidad. Siempre se ve siempre se tiene, perdón, el punto de vista real, pero se le da un toque de magia, no abandonando lo real. Lo real, bueno, todo lo que rodea, ¿verdad?, al ser humano, a los pueblos, las costumbres, y pues se le da un toque autóctono de las tradiciones de los pueblos a esos hechos reales. Es decir, también aquí hay mucha denuncia de abuso, bueno, de todo el contexto que rodeaba a esta época América Latina. Surgió, ¿cómo es el surgimiento? Bueno, el realismo mágico surge según Uslar Pietri, el venezolano que les comentaba anteriormente, como una contestación a una tradición literaria descriptiva e imitativa que dominaba en Latinoamérica, como las corrientes del romanticismo latinoamericano, el modernismo y el costumbrismo. Según este autor, estas corrientes aún no lograban hacerse cargo del universo complejo de la realidad latinoamericana. Si recuerdan, ¿verdad? El realismo, pues, se enfocaba en la realidad, pero según este autor no enfocaban toda la realidad, porque las tradiciones o las costumbres o todo aquello autóctono de los pueblos, pues también entra en la realidad, todo lo que ellos creen, aun que no fuera, por ejemplo, sus tradiciones, que no fueran de acontecimientos reales, entran en la realidad porque conviven con los pueblos, conviven con ellos, ¿no? Hay tradiciones que los pueblos, o creencias, más dicho, que los pueblos la toman como reales. Entonces, para Pietri, esto es parte de la realidad. En cambio, según Pietri, del realismo mágico cuestionaba la fantasía escapista de la estética modernista, tanto como el pintoresquismo de la literatura costumbrista. Recordemos también que en el modernismo pues era todo escapista, es decir, se salía de la realidad, se buscaba, digamos, los paisajes externos, eh, los lugares fuera de América, todo era un escapismo, no era escapar de la realidad. Igual el pintoresquismo de la literatura costumbrista, perdón, o sea, se eliminaba lo pintoresco. En este caso se cuestionaba, no se eliminaba, se cuestionaba. Entonces aquí no se trata de que el realismo mágico hubiera sido una invención, eso lo menciona el autor, ¿verdad? El venezolano Pietri, sino más bien un reconocimiento o un retrato de una situación peculiar. Así fue el surgimiento del realismo mágico. Entonces este realismo mágico fue como la respuesta ideal para los autores que, viviendo en países donde la dictadura y la censura corrompían todos los ámbitos de la sociedad, pudieron expresarse fluidamente, permitiendo a través de la fantasía explicar aquellos elementos de la realidad que con las palabras exactas los habrían condenado a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ustedes conocerán, en el contexto que rodeaba
por estos años en Latinoamérica, pues era un contexto de dictadura, de represión, de censura. Entonces los escritores o autores, para evitarse la censura de los gobernantes o los dictadores en este caso, utilizaban esta, digamos, este método, utilizaban este método, la fantasía, para explicar la realidad. Es decir, así pues lograban, digamos, engañar al sistema, pues, y se evitaban esas condenas a muerte que está hablando, por pues manifestarse en contra de los opresores. Y vamos a ver también aquí los iniciadores de este movimiento. El principal, vamos a ver tres, pero el principal es Arturo Uslar Pietri. Y ya les mencionaba, ¿verdad?, anteriormente, que este escritor venezolano fue el primero en emplear el término realismo mágico dentro del ámbito literario. Lo hizo en su ensayo El cuento venezolano y lo definió así: lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de los datos realistas, una adivinación poética o una negación poética de la realidad, lo que, a falta de otra palabra, podría llamarse realismo mágico. Así es como introdujo el término el señor pues Arturo Uslar Pietri. Ahora, otro de los iniciadores es el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967, y fue uno de los precursores del realismo mágico, como también de la denominada novela del dictador. Como se ve en esta ficha, ¿verdad?, la novela del dictador está estrechamente relacionada con el origen del realismo mágico. Miguel Ángel Asturias escribió El señor presidente en 1933, inspirándose en la figura del dictador Manuel Estrada Cabrera. Sin embargo, la censura del gobierno de su país no permitió publicarla sino hasta 1946. Y esta obra del señor presidente, ¿verdad?, supone un descenso a los infiernos. Esto es como de qué va, ¿verdad?, de qué va la obra. Un descenso a los infiernos a través de la reconstrucción de una atmósfera de pesadilla, forjada por el ejercicio ilícito del poder y por la omnipresencia de la tortura y el miedo. La visión esperpéntica de la realidad y el lirismo descarnado logran transfigurar esta situación histórica concreta en una realidad literaria autónoma. Y luego, como de los iniciadores, también tenemos a Alejo Carpentier, aunque Alejo Carpentier como que no quería o no le gustaba, digamos, utilizar el término de realismo mágico. Él prefería el término real maravilloso, porque para él eran conceptos distintos. Pero la influencia de Carpentier fue tan relevante durante la primera mitad del siglo XX para todo lo que llegaría después, que es necesario mencionarles. El reino de este mundo fue la primera novela en la que se describió la historia de América como una crónica de lo real maravilloso. Ojo, aquí en el realismo mágico y lo real maravilloso hay un debate bastante intenso entre doctores, ¿verdad?, de la materia, y entre escritores, que qué es el realismo mágico, cómo hacer la diferenciación entre el realismo mágico y lo real maravilloso. En realidad es una lucha, digamos, de pensamiento bastante antigua y todavía no ha tenido una resolución. Entonces, ¿de qué va o de qué trata el reino de este mundo? Pues aquí se recrean los acontecimientos que precedieron y siguieron a la independencia de Haití, la independencia haitiana, ¿verdad?, en un mundo exuberante, desaforado y legendario. Brillan con luz propia el licántropo Macandal, en quien se conjugan la rebelión popular y los poderes sobrenaturales, y el dictador Henry Christophe, quien alumbró en su palacio de Sanssouci y la ciudadela de la Ferrière, arquitectura digna de Piranesi. Aquí en el reino de este mundo hay pues el personaje principal, ¿verdad?, es Macandal, un personaje que se llama Macandal, quien tiene poderes sobrenaturales para convertirse en cosas, pero lo interesante de esto es que aquí se ve una clara mezcla entre lo real y lo mágico. Lo real es la denuncia o digamos la mención que hace de los abusos que se vivían o se vivieron durante la independencia haitiana, mezclada con
las creencias que tenían estos personajes, estas personas, ¿verdad? De Haití, los haitianos, en los poderes sobrenaturales de convertirse en cosas, de mover cosas, así como las creencias que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, en esto consiste más o menos, ¿verdad? El, eh, el reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Y por último vamos a observar pues las características que tiene el realismo mágico. Y la primera es que claramente es la mezcla de la magia y la realidad. El autor narra situaciones reales, pero le da su toque mezclándole pues asuntos de magia, o creencias que tengan que ver con lo sobrenatural, creencias propias de los pueblos latinoamericanos. Nosotros recordemos que como Latinoamérica estamos llenos de diferentes creencias y que bueno, en muchos lugares se toman como realidad, que la Llorona en México, que etcétera, hay tanta, la carreta chillona aquí en nuestro país, en fin. Entonces, también ustedes pueden, seguramente han oído en su pueblo alguna historia de que alguien se convierte en un animal por las noches, y etcétera. Entonces, los autores utilizaban estas creencias para darle un poco más de relevancia, digamos, a sus textos. También la otra característica es que las obras surgen a partir de la realidad latinoamericana, que se define como extraordinaria, contradictoria, rica en particularidades y deformaciones. Eh, es lo que les mencionaba también anteriormente, que digamos, la realidad latinoamericana difiere mucho de las realidades europeas. Nuestras creencias son totalmente diferentes, tenemos particularidades claras y también algún tipo de deformaciones culturales, digamos. Luego, otra característica es que las descripciones son detalladas y precisas. Si se usa bastante detalle en las descripciones de ya sea personajes, ambientes o todo lo que sea descrito en las obras, pues son bastante detalladas y precisas. Y también otra característica es que las obras de este realismo mágico producen en el lector una sensación de realidad, es decir, quienes leen sienten que es algo irreal, es una sensación de que no es algo real lo que sucede. Otra característica es que lo cotidiano se presenta de forma exagerada y como algo extraordinario. Y por último, los mitos, las costumbres y las creencias latinoamericanas forman parte de las tramas de los textos del realismo mágico, es lo que yo les mencionaba anteriormente. Y vamos a proceder a conocer algunas de las obras y de algunos de los autores más representativos de este movimiento artístico literario más adelante, después de ver esta última presentación, que los cambios que trajo o que aportó, mejor dicho, en la forma narrativa el realismo mágico. Uno de los cambios, bueno, es el cambio de narrador, que se utiliza en los narradores tradicionales, pero se incluye la perspectiva múltiple. Es lo que vimos en el video anterior de el boom, bueno, en el boom latinoamericano, se introdujo aquí en el realismo mágico y pues ya explicaba lo que es, ¿verdad? Luego las acciones, que las tramas giran alrededor de las problemáticas sociales de Latinoamérica, pero se agrega un componente mágico o sobrenatural a ella. Es decir, aquí no se olvida, como literarios como el modernismo, no hay un escape de la realidad, no es un escape real, los problemas sociales de Latinoamérica se siguen presentando, pero se le da pues ese componente, se le agrega ese componente de sobrenaturalidad y de magia. Y en el espacio, estamos hablando de donde se desarrollan los hechos, ¿verdad? Recurre a entornos diversos como ciudades y aldeas, desde donde se recogen costumbres, tradiciones y creencias. Y también el tiempo, el desarrollo cronológico desaparece. Lo común es que la historia salte en el tiempo, regrese al pasado o se proyecte al futuro. No lleva un tiempo lineal, no hay un tiempo lineal en este género. Por eso a veces es un poco, tiende a confundir un poco, pero el realismo mágico pues es una corriente que cuenta con grandes obras como Cien años de soledad, Pedro Páramo, El reino de este mundo, que sobra decir, ¿verdad? Que son recomendadas. Entonces a continuación vamos a ver eh,
a los principales autores, a los autores más destacados de este movimiento, y vamos a conocer también algunas de las obras más representativas. Ok, los autores representativos del realismo mágico, vamos a ver algunos autores representativos del realismo mágico. Posteriormente yo les voy a compartir un documento donde están todos los que van a ver aquí. Va a ser una información pues pequeña, porque hay mucho de qué hablar de cada uno de los escritores que les voy a comentar ahora. Sin embargo, la idea es nada más hacer una breve pues, reseña. O sea, yo posteriormente les voy a compartir un documento con información un poco más completa de estos escritores y sus obras. Entonces, vamos a empezar, y también vale aclarar, ¿verdad?, de que no voy a empezar por orden de relevancia o nada de eso, es un orden aleatorio. Todos ellos son sumamente importantes dentro del realismo mágico, y vamos a empezar con el autor, con este señor que se llama Alejo Carpentier. Nosotros en el video, pues en parte anterior del video, hemos mencionado que Alejo Carpentier es el autor del libro El reino de este mundo, perdón. Y pues algunos de los datos de Carpentier es que su obra representativa, y ojo con esto, estamos hablando de obras representativas dentro del realismo mágico. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay escritores que vamos a mencionar más adelante, como Jorge Luis Borges, de que abarcaron o escribieron en todos los géneros literarios, en todo movimiento. O sea, tienen una cantidad de obras impresionantes. Entonces, pero como estamos en el tema del realismo mágico, pues la obra representativa del realismo mágico. Y el nombre completo es Alejo Carpentier y Belmont. Nació en Lausana, en Suiza, el 26 de diciembre de 1904 y murió en París, Francia, el 25 de abril de 1980. Pero sin embargo, era un escritor, era cubano, ¿no? Y su obra representativa es El reino de este mundo. Y esta obra cuenta parte de la historia del pueblo haitiano y su lucha por la libertad y por resistir cultural y religiosamente ante diferentes formas de opresión. En este recorrido histórico el protagonista es Tinoel, con Macandal, para los que más resaltan ahí, Tinoel, quien durante la narración participa en varias sublevaciones, algunas aún siendo esclavo y otras como hombre libre, al mismo tiempo que nos presenta a otros personajes como el Mandinga Macandal, o que describe la vida en el Cabo haitiano. Y ahora vamos a pasar a este otro señor, un gigante de la literatura, el argentino Jorge Luis Borges. Borges, cabe mencionar, ¿verdad?, que como dato de que Jorge Luis Borges su obra es tan prolífica que él estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura como por 30 años y nunca nunca obtuvo ese premio Nobel debido a sus posturas más políticas que literarias, la verdad, porque él era un genio, hablaba lenguas antiguas, alemán antiguo, 5 o 6 idiomas, y pues se la vivía leyendo hasta donde pudo, ¿no? Porque se quedó ciego ya. Hubo un periodo en que se quedó totalmente ciego. Y la obra representativa o las obras representativas dentro del realismo mágico es la LEP y Ficciones. Nació en Argentina en el 1899 y murió en Madrid en el 1974. Y es uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Su producción abarcó todos los géneros, como les mencionaba. Entonces aquí están sus obras destacadas, que son Ficciones y el Alep. Y luego tenemos a Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, nació en 1899 y murió en Madrid en el 74, también 1974. Y fue un escritor, fue poeta, periodista y fue también ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967. Su obra representativa es Hombres de Maíz, y este es la fotografía de él, ¿no? Este es el señor Miguel Ángel Asturias. Posteriormente vamos con otro argentino que es nació en Bruselas, pero es argentino, Julio Cortázar. Nació en 1914 y murió en París en 1984. Fue un escritor argentino y es uno de los autores más reconocidos. Su novela Rayuela es una de las novelas más reconocidas, sobre todo por la peculiaridad que presenta, no a leerla, por su neologismo, palabras desconocidas, nuevas, que va presentando palabras nuevas. Y este señor tiene la reputación, pues, de ser el maestro de la prosa corta.
Como les decía, su obra representativa es Rayuela. Y aquí están viendo al señor Julio Cortázar. Otro personaje importante en este movimiento es Juan Rulfo. Juan Rulfo pues nació en Apulco, Jalisco, en 1918, el mexicano. Y un solo libro de cuentos, que es El Llano Llamas, que fue publicado en 1953, y una única novela, que es Pedro Páramo, bastaron para que Juan Rulfo fuese reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Recomendadísimo, Juan Rulfo, cualquier, los cuentos, el libro de cuentos de Juan Rulfo es súper impresionante. Y luego tenemos al señor José Donoso, que nació en Chile en 1924 y también murió en Chile, Santiago, en 1996. Escritor chileno, influido por la literatura anglosajona contemporánea, y sus primeras publicaciones fueron relatos, hasta que en 1957 apareció su primera novela, Coronación, amplio fresco de la sociedad de Santiago. La obra representativa es esa, Coronación. Y luego pues tenemos aquí al gigante de la literatura latinoamericana y universal, el colombiano Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y murió en México en 2014, en el Distrito Federal. Es un novelista colombiano, fue Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Como le mencioné, de Gabriel García Márquez hay infinidad de cosas que se pueden decir. De los más, quizás el más importante escritor latinoamericano. Su obra representativa, sin duda alguna, 100 años de soledad, aunque casi toda su producción literaria pues cuenta con un gran prestigio. Sin embargo, 100 años de soledad es la obra más representativa. Y por último tenemos aquí al señor polémico Mario Vargas Llosa. Nació en Arequipa, Perú, en 1936. Todavía está vivo, un escritor peruano. Y inició, digamos, con la publicación de la novela La ciudad de los perros, para darse, ahí se dio a conocer en 1963. Esta es la obra representativa dentro del realismo mágico. Y quedó como consagrado como una de las figuras fundamentales del boom latinoamericano en los años 60. Así que estos son algunos, ojo, estos son algunos de los autores y sus obras más representativas dentro del realismo mágico. Voy a compartirles posteriormente un documento pues con un poco más de datos de los autores, así que espero les haya gustado y también espero que obtengan pues la información necesaria. Así que gracias por la atención, jóvenes, y que tengan feliz día o feliz noche o a la hora que vean el video. Saludos.